En este video vamos a ver cómo imprimir en red usando el plugin de impresoras térmicas. Vamos a llevárnoslo con calma porque es un poco complejo de entender. Lo que intentamos hacer es imprimir a través de la red en una impresora térmica sin usar cosas del sistema operativo. Es decir, por ejemplo en Windows, sin tener que compartir la impresora en red, en Linux o Windows o similares, sin tener que, por ejemplo, usar Samba o cosas de esas. Vamos a dejar todo eso por un lado y solo vamos a usar HTTP. HTTP digamos que es universal, no importa la plataforma en donde esté, va a seguir comportándose igual. Entonces podemos, por ejemplo, invocar invocar a una impresora térmica que esté, por ejemplo, en una Raspberry desde Windows, por ejemplo, o en una computadora de Linux desde Windows y viceversa, todas ejecutando el plugin. Entonces eso es lo que queremos lograr aquí. Queremos imprimir en red sin tener que usar eh, protocolos y cosas de esas, ¿no? Ahora bien, otra cosa muy importante, para el caso específico de JavaScript, bueno, JavaScript del lado del cliente, debido a que se ejecuta en el navegador web tiene ciertas restricciones. Por ejemplo, yo estoy aquí en un sitio con HTTPS o con SSL. La verdad es que no sé la diferencia entre esos dos, pero bueno, digamos un sitio con candadito verde, ¿no? Para que quede más fácil entendible. Yo desde aquí no puedo invocar a una IP. No puedo invocar a una IP si no tiene HTTPS o bueno, si no tiene candadito verde. Solo puedo invocar desde un sitio seguro, solo puedo invocar a otros sitios seguros o a localhost, solo a localhost, no a otra IP, no a nada. Únicamente a localhost o a otro sitio con HTTPS. Entonces aquí viene el problema, porque si por ejemplo el plugin está escuchando en la red local en la IP 168.0.5, entonces nosotros fácilmente aquí en el conector, bueno, aquí al usar el conector, vemos que por ejemplo, vamos a ver, vemos que aquí el conector acepta la URL donde escucha el plugin. Simplemente cambiaríamos de localhost 2.8000 a 192.168.0.5.8000 y entonces así no necesitaríamos otra cosa, pero el navegador lo va a bloquear porque no es seguro. Entonces, para el caso específico de JavaScript no se puede. Si tú usas otro lenguaje, por ejemplo C Sharp, Java, cosas digamos que no tienen esa restricción, simplemente puedes hacerlo así, cambiando simplemente la URL del plugin y no va a haber ningún problema. De hecho, veamos un ejemplo con Python. Ok, ya estoy aquí entonces. Y ya vamos a ver a continuación. Ya estoy en Python, aquí no tengo restricción del navegador. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente, yo sé que hay un plugin escuchando en esta IP, en este puerto, entonces cambio. En lugar de que yo invoque siempre a localhost, voy a invocar a esta IP. Y lo mismo, por ejemplo, para obtener impresoras, que si vemos es la ruta igualmente la podemos obtener. Bueno, igualmente podemos indicar aquí la ruta. barra barra 192.0.5 2.8000. Ok, entonces vamos a ver ahora. Y vemos, bueno, ahí está sonando que ya se está imprimiendo todo esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo pongo una IP que no es para que probemos? Entonces, vamos a ver. Y aquí vamos a ver, por ejemplo. Entonces vamos a ver. Y me está diciendo que no se puede establecer una conexión ya que el equipo de destino denegó expresamente dicha conexión. Entonces, como vemos, está funcionando perfectamente y en Python no hay problema. Igualmente en todos los lenguajes que no sean JavaScript del lado del cliente no va a haber ningún problema. Simplemente cambiamos la URL del plugin y listo. Con eso se soluciona, con eso podemos imprimir en red totalmente. Pero ahora viene, ahora sí, el caso específico de JavaScript. Bien, entonces en JavaScript no podemos invocar a una IP, solo podemos invocar a localhost, así que para imprimir funciona perfectamente. Pero ¿qué pasa para cuando queremos imprimir en red? Bueno, entonces he agregado una opción para que se pueda reenviar la información.
para que el plugin actúe como un proxy. De hecho, vamos a leer un poco y vemos aquí el problema. Aquí está el problema: imprimir desde un dispositivo a una impresora que está conectada a otra computadora, y esa computadora está ejecutando el plugin. Vamos a suponer, bueno, la IP, ¿no? Ahora, entonces en los navegadores no se puede invocar a una IP desde un sitio seguro, al menos que la IP tenga HTTPS. Y ahora vemos aquí una imagen que es un diagrama de la solución, ¿no? Ahora, la página web, ya sea en Android o en donde sea, no puede invocar al plugin en otra IP, y el plugin a su vez a la impresora térmica, rechazado porque no puedes invocar a una IP sin HTTPS. Pero ahora vemos lo que sí se puede. La página web en Android o en Windows o en donde sea, pero siempre y cuando sea desde el navegador, puede invocar al plugin en localhost. Eso sí se puede. Y ahora el plugin lo que hace no es imprimir, lo que hace es reenviarle la información a otro plugin que está en otra IP. Aquí de todos modos ya nos escapamos del navegador. Le dijimos al navegador: yo solo voy a localhost. Pero en el localhost lo que va a hacer el plugin es que va a reenviarlo. Ahí ya estamos fuera del navegador y lo reenvía inseguramente al plugin en la red local, en el otro plugin, en el otro dispositivo. Y ahora sí, ese plugin ya la va a imprimir en la impresora térmica conectada a esa computadora. Entonces así es como funciona, digamos, en diagrama. Y aquí están todos los ejemplos. Ahora bien, vamos a ver entonces cómo es que funciona. Yo aquí tengo preparado un ejemplo. Aquí debemos escribir, por ejemplo, la URL del plugin sin diagonales, sin nada, pero con todo y puerto y con todo y HTTP. Vamos a ver ahora qué pasa si intento obtener la lista de impresoras. Vemos y ya me la obtuvo. Ahora, otra cosa muy importante que quiero aclarar: en este caso estoy usando mi propia computadora como si estuviera en red, pero si se dan cuenta no estoy invocando a localhost. Si tú conoces sobre servidores, clientes y redes, y bueno, no digo que necesites un conocimiento amplio, sino que sabes bien que se puede probar de todos modos, aunque sea la misma computadora, ya que no estoy invocando a localhost ni a 127.0.0.1. Estoy imprimiendo en mi propia computadora, pero a través de su IP, lo que hará que con otra computadora funcione perfectamente. Bueno, ahora sí aclarado eso, entonces por eso es que aparece la ventana negra, porque en realidad se están obteniendo las impresoras de mi propia computadora, aunque es en red, porque no tengo otra computadora para probar. Si existiera, simplemente se conectaría y listo, pero así funciona correctamente. Y como vemos, ya obtuve la lista de impresoras. De nuevo, si yo por ejemplo intento obtener la lista de otro lugar, por ejemplo de la IP 0.3, aquí te está diciendo el error. Aquí simplemente hay que saber leer y aquí te dice lo que pasó, ¿no? Igualmente, si por ejemplo pones cualquier cosa, te dice que el puerto, ¿qué sería? 800.032 es un puerto inválido. Bueno, entonces con eso ya funciona. Tenemos la lista de impresoras. Ahora sí se obtuvo. Yo selecciono mi impresora, selecciono mi mensaje y con este mismo host se va a mandar a imprimir. De hecho, vamos a abrir la consola de depuración y vamos a ver la red para ver lo que está pasando. Lo envío esto. Voy a imprimir entonces y vamos a ver qué pasa. Si escuchaste, ya se escuchó la impresora. Ya trabajó la impresora, ya viste que, bueno, ya escuchaste que se imprimió. Ahora vamos a ver qué está pasando. En realidad estamos invocando al plugin, que es localhost 2.8000, pero no estamos invocando ni a imprimir ni a impresoras. Estamos invocando a reenviar y le estamos pasando con parámetro get el host a donde queremos que reenvíe esa petición, ya sea get o ya sea post. ¿Y a qué host queremos enviarlo? Al 168.0.5 en el puerto 8000, y en este caso estamos enviándolo a imprimir. Esta ruta de imprimir, recuerda que igualmente la tiene el plugin local, es para imprimir localmente, pero lo que estamos haciendo ahorita es reenviar. O sea, estamos reenviando toda la petición tal y cual como está, pero la estamos enviando a otro plugin en la red local. Aquí está, lo estamos reenviando. Para el caso de obtener la lista de impresoras, vamos a ver. Vemos que igualmente se invoca a reenviar, pero que en este caso el host igualmente es el mismo, pero
ahora es en barra impresoras, porque ahí es en donde se obtienen las impresoras. Y si por ejemplo vemos, esta es petición post y esta es petición get, e incluso así el plugin las está reenviando tal y como la recibe. Es decir, si es una get, la va a enviar como get, y si es post, la va a enviar como post. Hay que tener cuidado aquí, porque si por ejemplo en el host especificáramos de nuevo a localhost reenviar o algo así, podría causarse un ciclo infinito o peticiones infinitas o algo así. Solo lo menciono. Ok, entonces vemos que así es como se está haciendo. Así es como se está haciendo. Y ahora sí veamos un poquito de código. Vemos aquí que por ejemplo, en este caso estoy invocando, ya en JavaScript ya he agregado los métodos para imprimir remotamente y para obtener las impresoras remotas. En los otros lenguajes todavía no, pero ya expliqué. Bueno, ya veremos a continuación cómo es que funciona la ruta reenviar, que ya se vio aquí cómo funciona, pero bueno, veamos. Entonces, en el caso de imprimir en impresora remota, recibe el nombre de la impresora y el host a donde se reenvía. En este caso yo estoy concatenando la URL que se toma de acá, diagonal o barra imprimir, en este caso, lo que al final va a hacer que el host sea todo este o todo este. Entonces tienes que indicar el host a donde lo reenvías, que en este caso sería todo completo, http://192.168.05 diagonal imprimir, y recibe obviamente el nombre de la impresora. Va a devolver exactamente lo que devolvería la impresión normal, es decir, si hay un error allá, te lo va a devolver hasta acá. Y lo mismo para obtener las impresoras remotas. En este caso, esta ruta recibe la URL del plugin local y la URL del plugin, del host que queremos consultar. En este caso, ya vimos acá que es el host, al final va a ser todo esto. Y entonces así es como funciona. Recuerda que en este caso en la 168.0.5 debe estar ejecutándose el plugin. Ya debiste compartir la impresora ahí dentro del propio sistema, ya debiste instalarla, ya debiste probar todo y debe estar escuchando ahí el plugin listo para recibir la información. Igualmente necesitas el plugin ejecutándose desde el dispositivo cliente, digámoslo, que en este caso, digamos, si ponemos el ejemplo otra vez, ¿no?, de la Raspberry y de la computadora con Windows. En este caso necesito el plugin corriendo en Windows para que reenvíe mi información, y lo necesito corriendo en la Raspberry para que reciba la información y la imprima en la impresora térmica conectada físicamente a la Raspberry. Ahora, otra cosa importante es que igualmente el plugin te va a funcionar tanto en la Raspberry como en red y como local. O sea, si tú directamente desde la Raspberry imprimes a localhost, ahí mismo va a funcionar. Y si lo imprimes desde otros lugares, igualmente va a funcionar. Y como lo dije, esto es independiente de la plataforma, no importa en dónde lo ejecutes, no importa en dónde esté funcionando, ya que si no puedes invocar directamente, simplemente usas el plugin como proxy. Y si puedes cambiarlo, por ejemplo, ya vimos en el caso de Python que no es un navegador web y entonces sí permite hacer peticiones inseguras, digámoslo. Entonces en este caso no hay problema, lo mismo para Java. Pero en el caso específico de JavaScript, o si tú tienes alguna restricción y quieres usar el plugin como proxy, puedes hacerlo. Y bueno, ahora veamos ya nada más para terminar cómo es que funciona esto. El plugin es un proxy como tal, transparente, no preprocesa nada, no modifica nada. Entonces es un proxy transparente. Ahora bien, en este caso, localhost 8000, reenviar. Bueno, en este caso, porque esta petición, el código 405 es código no permitido. Bueno, algo debe estar pasando porque debería funcionar sin problema. Ah, sí, porque no es imprimir, es impresoras, ya que como esta es una petición GET, se envía igualmente. Ok, en este caso simplemente estoy indicando ya cómo funciona el plugin, por si tú lo vas a usar desde otro lenguaje de programación. Simplemente invoca a reenviar y pásale el host. Si tú le haces una petición GET, él también hará la petición GET al host que le digas, pasándole todo lo que tú le pasas. Si tú le haces una petición POST, él también va a hacer una petición POST al host que le digas, pasándole los datos que tú le pases normalmente.
De hecho, ya lo dije, es un proxy transparente. Hasta podríamos, por ejemplo, bueno, no lo sé, no sé qué pasaría en este caso, pero si se fijan, por ejemplo, incluso podemos reenviar esta petición a Google. Por ejemplo, ya lo que hagan los usuarios con él, eso ya no es cosa mía. Yo dejé el plugin lo más transparente posible porque si pusiera yo limitaciones o cosas así, tal vez estaría yo quitando cosas que son útiles o cosas de esas, ¿no? Pero bueno, entonces ya vimos que el plugin simplemente es un proxy, bueno, un tipo de proxy que reenvía la información y todo eso, ¿no? Reenvía la información y te devuelve la respuesta. Así de simple, ya lo que te hagas con él es cosa tuya. Yo ya mostré cómo imprimir en red.